Porque cuando han cambiado este fallo, lo que han querido perennizar dolosamente es que en este Perú se tiene que sentar el precedente. Aquel que enfrenta a un terrorista, aquel miembro de la fuerza del orden, tiene habilitado el camino para que de por vida la justicia ordinaria lo siga. Y eso, de verdad, es un abuso. Y eso no lo podemos permitir. Eso es lo que hay detrás de este auto de subsanación. Un fundamento ideológico y no constitucional ni racional. Entonces, presidente, en cuanto al informe, lo que dice todas las 61 páginas de los fundamentos, de hecho, se condicen con las conclusiones que están a partir del artículo 60, perdón, de la página 67 y 68. Fíjese, vamos a las conclusiones y me parece que es incongruente, que en la conclusión, luego del bien hecho desarrollo de los hechos y la pertinencia de las pruebas, se ponga, por ejemplo, contradictoriamente, vamos a la página 74, Presidenta, dice, en cuanto a los magistrados Miranda Canales, Marianela Leonor Ledesma y Carlos Álvarez, el argumento para disminuir la sanción, fíjense lo que dice, y esto es un precedente nefasto que no lo podemos consignar en el informe. Los otros 3 magistrados firmantes presuntamente habrían actuado sin dolo, pero con descuido, negligencia y desconocimiento. Oiga, yo voté por alguien que no conocía la Constitución. Entonces, ese no puede ser el fundamento para relevar de responsabilidad a los 3 magistrados. Y ponen, entre paréntesis, ponen, no revisaron cabalmente la documentación y antecedentes relacionados con la ponencia. Eso no, la falta de pericia no es sancionable, yo creo que sí. Pero fíjese, dice, por desconocimiento, dice que actuaron sin dolo. Entonces, si actuaron sin dolo, ¿por qué en la misma parte final de esta conclusión dice que ellos cometieron errores sobre hechos y conceptos relacionados con este caso? Dice, así como los que han incurrido en sus declaraciones públicas, Ledesma, Narváez y Ramos. ¿Qué tienen que ver las declaraciones públicas con los hechos que son materia de investigación? Las declaraciones públicas de los magistrados de ninguna manera pueden impactar la decisión que tomemos. Son hechos extraños que no tienen por qué tomarse en cuenta al momento de producir un pronunciamiento. Dicen, donde se repiten los erróneos argumentos del magistrado ponente, todo lo cual denota una responsabilidad atenuada e indirecta. Responsabilidad atenuada e indirecta. Pero miren la contradicción, miren lo que dice el párrafo siguiente, por eso pido, Presidenta, que esto se corrija. El informe dice que tienen responsabilidad atenuada, que por desconocimiento, o sea, no conocían la Constitución, no conocían sus funciones, y por eso el señor Eloy Espinosa los hizo firmar la sentencia. ¿Pero qué dice? El primer párrafo dice responsabilidad atenuada, pero el párrafo siguiente dice, siguiendo la ratio del párrafo anterior, consideramos que estos 3 magistrados no tienen responsabilidad ni dolo. El primer párrafo dice responsabilidad atenuada y el segundo párrafo dice que no tienen responsabilidad ni dolo. ¿O tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad? Esto tenemos que corregirlo, Presidente. Por eso, Presidente, es que también creo que la conclusión cuarta no tiene por qué ser incorporada en el fallo. Vamos a la página 75, cuando se da un argumento para relevar de responsabilidad a algunos magistrados, se dice, en razón de la conducta mesurada y serena demostrada en el contexto del presente caso, compatible con la dignidad del cargo que detenta, se archiva la denuncia por infracción constitucional presentada contra el magistrado Manuel Miranda Canales. Con el respeto que me merecen, porque estoy hablando, respetando la investidura de estos magistrados, lo que nosotros sí estamos imputándole delito de función a Eloy Espinosa por prevaricato, el prevaricato es un delito instantáneo, de comisión instantánea. Yo me apropio del celular de la congresista Glave y en la puerta me chapan con el celular y luego me arrepiento, lo devuelvo. Como me chaparon, lo devuelvo. Y después le digo, discúlpame.
Y porque le dije discúlpame, me absuelven de la responsabilidad. Eso no procede en materia penal. Mi apreciación es que los 4 miembros, consciente y volitivamente, votaron a favor de un acto que era evidentemente prevaricador, que era irregular, que contraría la Constitución. Por eso, presidente, es que planteo que los 4 miembros sean encontrados responsables de haber infringido la Constitución y deben ser pasibles de ser destituidos e inhabilitados por 10 años. Pero los 4 también deberían ser incluidos por delitos de función para que el Poder Judicial pueda, en un proceso ya de mayor plazo, puedan establecer el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Cuando nosotros procesamos, hacemos el antejuicio constitucional, lo único que hacemos es una suerte de fiscales, o sea, acusamos. Inclusive tomamos la parte de los jueces, la parte investigatoria, investigamos, pero no condenamos, porque todo lo enviamos al Poder Judicial para que el Poder Judicial sancione penalmente a los responsables. Este Congreso no puede sancionar penalmente a ningún funcionario. Entonces, presidente, yo quisiera terminar mi intervención saludando este informe. Mi posición y la posición de mi bancada no es compatible ni imita la posición que han tenido estos 4 miembros del tribunal de haberle dado un sesgo ideológico a una decisión. Por lo demás diré que ellos tenían 2 días para corregir un supuesto error material. Lo hicieron después de 3 años y medio. Permitieron, y aquí en la comisión sus abogados vinieron y no dijeron la verdad. Dijeron que habían actuado de oficio. Pero por eso digo, saludo este valioso trabajo que ha hecho el congresista Segura, porque la prueba que está en la página 43 me releva de mayores comentarios. ¿Sabes qué dijeron acá los abogados de los magistrados del tribunal? Que no es verdad que los organismos de derechos humanos, que el procurador supranacional plantearon los recursos y que en base a esos recursos ellos se pronunciaron, sino que lo hicieron de oficio. Muy bien que se ponga como una prueba fehaciente para que todo el pleno pueda ver. En la página 43, ¿qué dice el auto? El auto ilegal, inconstitucional, dice: visto las solicitudes presentadas, ¿dónde está el argumento que decían que lo habían hecho de oficio? Vistas las solicitudes presentadas, ¿de quién? Del procurador, de los organismos de derechos humanos. Y no es una coincidencia infeliz que el pronunciamiento de este auto responda a cada uno de los pedidos de estos organismos de derechos humanos. O sea, estamos en el Congreso a las 5 de la tarde, en la sala Grau, pero para ellos no es la sala Grau, ni estamos en el Congreso. Entonces, presidenta, yo creo que no estamos cometiendo ninguna arbitrariedad. Pido que se hagan estas correcciones al informe, estas incongruencias de repente de redacción, se puedan superar para perfeccionar un buen trabajo que se ha hecho, porque no quiero invocar en el Pleno error material y podamos tomar un acuerdo para subsanar el informe. Es mejor que de una vez hagamos estas correcciones y por lo demás, presidenta, planteo que por los fundamentos que he sostenido, la sanción debería ser igual para los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Conclusión: deben ser encontrados responsables de haber infringido la Constitución, se les debe destituir del cargo, se les debe inhabilitar por 10 años y se les debe dar paso a acusarlos constitucionalmente para que en el Poder Judicial se pueda determinar su responsabilidad por el delito de prevaricato. Por lo demás, me reservo, presidenta, la parte del fundamento del voto del doctor Urbiola para el debate, para demostrar que no es verdad lo que algunos dicen, que la voluntad del doctor Urbiola era diferente a los de los 3 miembros con los cuales él suscribió el fallo. Como bien se ha dicho, el camino que él utilizó para llegar a la misma conclusión era más sofisticado, más sobrio, doctrinariamente mejor fundamentado, pero estoy en las condiciones de decirles que he leído la sentencia y el auto, y la voluntad expresa del doctor Vergara Gotelli era que los hechos habían prescrito y que por haber prescrito eran porque no era lesa humanidad. No hay, es falso.
que el doctor Vergara Gotelli haya dicho en su fundamento del voto que los hechos eran lesa humanidad. Eso es absolutamente falso. Lo que ha hecho el doctor Vergara Gotelli es decir que los tres convenios, el Estatuto de Roma del año 2001, que la Convención de Viena, que es la Convención de los Tratados, que la Convención de Imprescriptibilidad de Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, no, estos instrumentos internacionales, el juzgador tiene que interpretarlo de conformidad con el artículo 55 y 56 de la Constitución porque forman parte del derecho interno. Y porque además, estos tres instrumentos establecen claramente que los tratados tienen vigencia para futuro y no retroactivamente. Y ninguno de los tres tratados estuvieron vigentes al momento del año 86 cuando se dieron los hechos. Pero además, alguien dirá, el convenio de imprescriptibilidad. El convenio de imprescriptibilidad, presidente, en el artículo 1 establecía, en efecto, que los casos de lesa humanidad se podían investigar en cualquier tiempo, en cualquier momento. Pero el Perú tuvo el tino que cuando se adhirió a ese convenio, el año 2001, dijo, sobre el artículo 1 hago reserva. O sea, no se aplica. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 103 de la Constitución establece claramente que las leyes, especialmente la Constitución, no se aplican retroactivamente. La única excepción que se hace es cuando favorece al reo. Y en este caso se está aplicando inversamente. De tal manera, presidenta, que yo saludo y felicito al congresista Segura por este bien logrado trabajo. Espero que se hagan las correcciones para proceder a votar este informe. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y un saludo a los colegas. Mis felicitaciones al congresista César Segura. La verdad que he leído al detalle todo este informe, no soy abogado, no voy a hablar como el congresista Velázquez, pero voy a hacer algunas acotaciones que creo que son importantes. Primero, señora presidenta, es poner en contexto qué es lo que se vivió en el año 86. Si bien no es el tema que se está viendo, pero sí es bueno saberlo. En el año 1986, las cárceles habían sido tomadas por los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso. Ellos eran los que regendaban las cárceles. Y se levantaron 3 cárceles a la vez. Pero no como un motín normal que puede haber en cualquier cárcel, sino con la toma de las cárceles y con el asesinato de guardias republicanos y con la toma de las armas y con la preparación de estos locales como fortificaciones, con tiradores emboscados. Y esa fue la gran sorpresa que recibió la Marina, señora presidenta, porque cuando fue un grupo reducido de marinos pensando que se podían rendir los elementos, en este caso, porque no fue una decisión institucional ir al frontón, fue una decisión en ese tiempo política, que se le envió a cada institución a una cárcel. Y entonces se encontró la Marina con una situación totalmente, que no había habido ningún dato de inteligencia anterior con relación al tema. Y al final se produce un combate de 18 horas, donde mueren 3 marinos, donde la violencia en ese combate va arreciando conforme pasan las horas y donde se producen hechos que al final no terminan muriendo todos los presos, como alguien por ahí podrá pensar. En el frontón hay más de 20 sobrevivientes. Y entonces fue un combate. Si alguien hubiera querido asesinar a mansalva, a delincuentes terroristas rendidos, que es lo que no hubieran dejado ninguno vivo, pues. No hubiera quedado ninguno vivo. Y entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo que hoy estamos viendo es la gran venganza de Sendero Luminoso. La gran venganza porque siempre lo consideró como el día de la heroicidad y la cuota de sangre de Sendero Luminoso para lo que se vivió en ese momento, señora presidenta. Entonces, ese es el primer tema que hay que tener en consideración. Y luego comenzar a analizar qué cosa es lo que ha venido sucediendo en 30 años
En 30 años esto ha ido a la Corte Interamericana, etcétera, y como bien lo ha dicho el congresista Velázquez, en ningún momento, en este caso la Corte Interamericana, que ojo, que en los temas de derechos humanos son recontra exigentes, habló de lesa humanidad, nunca lo dijo. Sí habló de exceso de violencia. Y entonces, y dijo que había que hacer un proceso de todo esto. Pero lógicamente el Perú había firmado el Estatuto de Roma en el año 2013, donde se habla de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Y entonces el Perú fue muy cuidadoso cuando firmó en el 2003 esto, porque puso una reserva, en adición a que se entiende que cualquier tratado que uno firma es vigente desde que lo firmo, no lo voy a hacer que sea vigente antes de mi firma. Y entonces, pero el Perú fue cuidadoso y puso una acotación. Y entonces, así esto llega, con toda esta información, llega esto ya en el año 2013 con un habeas corpus y llega al Tribunal Constitucional. Entonces, en el Tribunal Constitucional, lógicamente, estos magistrados, muchos de ellos muy destacados, como justamente el magistrado Vergara, una persona con mucha experiencia, con 9 años de magistrado en el tribunal, y un abogado con una trayectoria también en el Poder Judicial. Y entonces se analiza este caso y él, el magistrado Vergara, no es una persona inexperta, como le he dicho, es una persona de amplia experiencia. Entonces él no va a confundir pues lo que es un voto singular, como ahora se le ha tratado de decir, y con los fundamentos de su voto. Y él además hace algo que con eso no deberíamos estar hablando más, señora presidenta. Firmó todas las páginas de esa sentencia, todas. Entonces, alguien que pueda decir que se equivocó Vergara firmando todas las 20 y tantas páginas y se equivocó, no pues. Entonces, hizo eso, lo firmó y luego, en el año 2017, 3 de marzo de 2017, se viene a cambiar, porque hay que hablar claro para que entiendan lo que no somos abogados, a cambiar una sentencia, cambiando el voto de este magistrado Vergara. Eso es lo que se ha hecho. Y entonces, y además se han cometido una serie de irregularidades, porque los que pidieron, por ejemplo, la subsanación, no estaban legitimados para presentar un pedido de subsanación de error material, bien lo dice acá claramente en la página 40, porque los demandantes eran una serie de personas, la mayoría marinos, y la parte demandada era la segunda sala especializada en lo penal para el proceso de reo libre de la Corte Superior de Justicia.